Y comunidad sinergética, bienvenidos a este segundo segmento con mi querido Javier Arriaga. ¿Cómo estás? Sigo fascinado. Aquí en tu programa. Fascinado. Es interesante, creo, cómo la máquina del tiempo mental te transporta a los momentos y a la época, ¿no? Sí, cómo lo vives y lo saboreas. Y quiero preguntarte, ¿recuerdas la sensación de cuando ganamos los tres y fuimos a festejar al salón y esa noche? Mira, ¿qué recuerdas de eso? Recuerdo, primero, la sensación de ganar. Teníamos... Es incomparable. Es incomparable, sin duda alguna, porque veníamos, no sé si tú te acuerdas, veníamos de un torneo que se organizó en la Ciudad de México, entre colegios maristas, que se me va el nombre el nombre del torneo que se había organizado, y perdimos la final en el CUM. Digo, ¿no? Quizás no llegamos al 100% a la final, ¿no? Pero veníamos de un tropiezo importante. Entonces, esto fue relativamente muy molesto, traumático en algún punto, y teníamos que sacarnos esa espinita, ¿no? Oye, y torneos, hace poquito, y fuera de cámara, hablamos del tema de ahora tu hijo juega. Sí. Y de repente te frustras porque estás afuera de la cancha y dices, oye. Claro. Y dentro de la cancha y dentro del juego de la vida, luego hay mucha frustración porque tú piensas que alguien más lo debería de hacer mejor. Claro. Y entonces le gritas, como en la cancha. Claro. O te desesperas y haces alguna situación, ademán. ¿Y cómo manejabas esto? ¿Cómo lo manejas? Mira, afuera. Fíjate que, y tú además eres un experto en estos temas, perdóname que regrese un poquito cuando jugábamos. No, claro. Por oportunidades de la vida, tuve una convivencia en la parroquia en la que yo iba a la iglesia. El párroco en ese momento, Esteban Jasso, él tenía una gran relación con líderes de México, con Miguel Ángel Cornejo. Ah, claro, por supuesto. ¿No? Y entonces, quizás no te acuerdes, pero algunas veces yo llevaba algún material ahí para leer y compartir y poner ahí en los lockers, en fin, pues para que tuviéramos alguna lectura que nos inspirara con algún mensaje, ¿no? Uh-huh. Y creo que uno de los puntos con los que yo me clavaba era el ejemplo. Yo no podía decirle a Roger, quiero que corras más, si yo no corría. Pues no hace ningún sentido, ¿no? Claro. Oye, Roger, yo quiero que recuperes el balón que perdiste, y ¿con qué cara voy a decírtelo si yo no hago eso, si yo no duplico el esfuerzo para poder, no solo, si acaso, poner un ejemplo, sino también para exigirle a los demás? Entonces creo que esta parte en la que yo quiero compartirle a mis tres hijos que hacen afortunadamente deporte, 2 de ellos se dedican al básquetbol, 1 al fútbol, uh-huh. Y pues obviamente con el tema del fútbol me mueven muchos sentimientos, pero lo que le pongo día y noche en el punto, sin que trate de incidir, o al menos tratando de frenar muchas expresiones que pudiera yo decirle que él las pudiera tomar a mal, el único punto en el cual yo le digo que por favor no cese es en el esfuerzo, y que sea ejemplo de esfuerzo. Eso me encanta porque es muy fácil decirlo. Sí, sin duda. Es muy difícil actuarlo, ¿no? Es correcto. Y quiero ahora avanzar un poco más, porque, bueno, tú eres egresado de la UP, abogado. Claro. El día de hoy eres abogado postulante, pero tú estuviste nada más y nada menos con la Consejería Jurídica de la Presidencia. Sí. Con Felipe Calderón. Es correcto. Y quiero preguntarte, digo, puestos muy importantes, temas muy importantes, ¿cómo influyó en tu vida profesional el fútbol? Muchísimo, pero muchísimo, por la disciplina. Precisamente por la disciplina. Que es un tema que no habías tocado, ¿eh? Hablaste de compromiso, hablaste de esfuerzo. De esfuerzo y disciplina. Ejemplo y ahora disciplina. Es correcto. Me parece que finalmente, primero este compromiso de saber que estoy involucrado con un grupo, que no solo es mi trabajo, sino es un grupo con el que tenemos que salir adelante y planteándonos los objetivos y haciendo todo lo posible para lograrlos. El esfuerzo en el que finalmente
lo que te va a sacar avante es dar siempre un poquito más de lo que tú puedas dar, un poquito más de los demás, te va a hacer destacar. Y creo que la disciplina, además, pues es fundamental en lo que hacemos. El que tengas que llegar, trabajábamos desde entonces, el que tuviéramos que llegar minutos antes de que empezara el entrenamiento, y si no llegábamos, ¿te acuerdas? No nos dejaban entrenar. Esa era una disciplina ahí muy marcada, Roberto Cope. Sí. Y que te va forjando en la vida, ¿no? Y a través de muchos años, ¿no? Es correcto. ¿Por qué? Pues porque después pasabas a la universidad y teníamos maestros que si no llegabas antes de las 7 de la mañana, la puerta estaba cerrada y pues adiós clase, ¿no? Y hay un tema relevante porque ya ahora que estamos en el tema del maestro, pues el maestro también tiene que llegar temprano. Y tú piensas, oye, ese parece que duerme aquí, pero no. Y llegó antes que tú, sí, y preparó su clase, ¿no? Sí. Y se dedicó, y además, pues, su propio trabajo. Oye, hilando en este preciso momento, digo, qué increíble que pasaste tú de defender, en este caso, en un principio, el Centro Universitario de México, la Universidad Panamericana, pasaste a defender al país en la Consejería Jurídica. Pasé, exacto, vamos a aportar primero, tuvimos la enorme oportunidad de hacer equipo, primero en la defensa jurídica de la elección de 2006, un ejercicio sumamente complejo. Creo que el objetivo era muy claro, pues demostrar que diversos argumentos eran totalmente infundados para tratar de demeritar el resultado de la elección. Y posteriormente, habiendo logrado eso, pudimos participar también, primero en la Secretaría de Gobernación, un año, y después con no sé, quizás habrá sido tu maestro, no lo sé, Miguel Alesio, nos fuimos a la Consejería Jurídica. Él era el consejero jurídico del presidente Felipe Calderón. Me hizo el honor de distinguirme con una invitación para irme de consejero adjunto de estudios normativos y legislación, y básicamente pues era el responsable de buena parte de los productos legislativos que se daban en el Congreso, no solo de las iniciativas que presentaba el presidente Calderón, sino de pues básicamente de todo el quehacer legislativo que se estaba suscitando en un escenario sumamente complejo, porque finalmente pues había tres fuerzas políticas, las tres con fuerza en el Congreso, pero cada una con sus respectivas visiones, ¿no? Claro, y me parece súper interesante porque a fin de cuentas, como decíamos, el fútbol también refleja la vida. Sí. Y entonces tienes que hacer un equipo y tienes que ser ejemplo y tienes que estar comprometido, tener disciplina y contagiar a tu equipo. Que ya no es tan divertido. Que ya no es tan divertido. O sea, ya no es tan divertido como patear el balón, ¿no? Es correcto, porque pues, la verdad es que, y nos sucede mucho cuando, fíjate lo paradójico, ¿no? Cuando ya se supone que podríamos jugar más relajados, es decir, cuando ya dejamos de ser competitivos y armamos por ahí algún par de equipos en los que íbamos los sábados ya quizás hasta para... Recreativo, porque ya después había ahí algunos productos etílicos que no debió de haber habido, ¿no? Pero ya era, y resulta que luego nos gritábamos más, era hasta oye, qué paradójico, ¿no? Nos estamos casi hasta ofendiendo más cuando es recreativo que cuando lo hacíamos de manera muy competitiva. Sí. Pero al final, porque también había una hermandad muy clara, que creo que sí la logramos, es decir, sabíamos que cada uno estaba haciendo su mejor esfuerzo y el compromiso de todos, porque no recuerdo uno que dijéramos, con este siempre batallamos de que no corre, que no brinca, que no había uno. No recuerdo uno que no diera su 100% para el esfuerzo en cancha o incluso hasta para mejorar, porque son dos cosas distintas. Tú puedes correr a morirte el día del partido, pero a lo mejor no entrenaste y a lo mejor no te preparaste lo mejor. Qué interesante, ¿no? Eso, porque hablamos de la estrellita, ¿no? Sí, claro. De que es mala persona, no aporta al equipo. Y bueno, estamos hablando también de una época de mucho bullying, sí, claro, de muy fuerte el tema, sí, de ofensivo, agresivo. Sí.
y no lo teníamos. Y la verdad es que creo que sí fue un gran laboratorio experimental de vida, ¿no? Sí, claro. Y digo, esto que comentas me parece que es muy importante subrayarlo, porque efectivamente había chicos que, como tú comprenderás, jugaban al fútbol de manera fenomenal. Jugábamos. Y que de verdad eran muy técnicos y que a mí me fascinaba jugar con ellos, ¿no? ¿Qué crees que haya faltado en ese momento? Nada. En ese equipo. Nada. Nada. Todo fue No, hombre, genial. todo fue genial. A ver, no podemos perder de vista, primero, pues que ganamos, creo que en lo que era básicamente nuestro nivel, ganamos, bueno, que fue, por ejemplo, el torneo marista, lo ganamos, no digo caminando, tampoco caeré en esa soberbia, pero la verdad es que no, pues nunca tuvimos un mayor problema en sacar los resultados. Pero cuando enfrentábamos, eso sí, a fuerzas básicas, pues bueno, pues sabías que había chicos ahí que eran seleccionados de entre cientos de chavos que hacían su prueba, Claro. ¿no? ¿Y cuál recuerdas que fue el equipo más difícil? No, bueno, sin duda Pumas. Pumas. No, bueno, sin duda Pumas. Yo recuerdo que corrían, era impresionante la capacidad atlética. Por un lado, pero... Y también técnica, ¿crees? No, sin duda, pero creo que más, sin pretender ahora abrir una puerta como de genio de fútbol, pero creo que su tema táctico era... Nunca pudimos con él. Sí, me acuerdo que nos enfrentamos a Edgar de Dios, ¿te acuerdas? Sí, es correcto. Porque que ya falleció también. Mira, pero al final el tema táctico sin duda alguna fue fundamental. Nosotros, no sé si te acuerdas, jugábamos 4-3-3. Primero 4-3-3 y creo que después 4-4-2, ¿no? Lo intentamos, pero no. nunca pudimos hacerlo. Y quizás un poco de la razón era... pues que no estábamos naturalmente familiarizados ni con Toño ni con Roberto. Quizás la cancha, no, si te acuerdas, que no era muy amplia. Sí. Entonces quizás también un poco, no lo sé en retrospectiva, pero era muy marcado que su simple esquema de 4-4-2 contra nuestro 4-3-3 ya era desventajoso. Claro. Recuerdo que pues Cristian Lamas en su momento era nuestro medio de contención, pues me decía, oye, es que entran dos y a veces tres y ya no sé ni a quién marcar. Finalmente sí, era por zona, pero tema, es correcto. No teníamos ese colmillo, creo. Porque por un lado, ¿no? Y por el otro, el que pues sabías que estabas con un equipo sumamente dinámico. Sí. Sumamente dinámico. Y por ejemplo, en la toma de decisiones... ¿cómo crees que haya influido el fútbol? Porque estás hablando de segundos para ver la cancha y pasarla, ¿no? Es correcto. Igual en la vida, hay veces que tienes que tomar decisiones de forma rápida. Sin duda, ¿no? Sin duda que te forja. Ahí sí quizás debo dar un golpe distinto porque ahí tenemos que tomar decisiones rápidas. Y yo soy más bien de tomar decisiones con relativa calma, pensarlas bien, reflexionarlas de la mejor manera, ¿no? Una de las mejores decisiones que yo, por ejemplo, tomé sin demérito de mis hermanos que decidieron, me refiero a hermanos como amigos de la generación, seguir estudiando en la Universidad Marista. Yo la verdad dije, prefiero irme a la Universidad Panamericana por, naturalmente, la capacidad que ya la universidad había demostrado, claro. Por los maestros que tenían, por los años que ya venían forjando alumnos. Y ¿no? Cuéntame, ahorita que llegas a ese punto, ¿cómo fue incorporarte a un nuevo equipo? Sí, difícil. Después de estar jugando difícil. Pues muchos años, 10, 15, 18 años con un equipo. ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? Fácil en cuanto a la hermandad, difícil en cuanto a encontrar una nueva dinámica de entrenar, de jugar, etcétera. También ganaron en la UP. Y también ganamos, también tuvimos un equipo muy ganador. Iban al mundial, ¿no? Eso ya fue después, pero yo nunca he tenido la oportunidad de ir al Mundial de Abogados.
De abogado, sí, también. Sí, me acuerdo, por ahí, ahí también estaba Tomás. Mi querido Toño Aguilar ha Francisco, sido, Toño. ahí fue un promotor, ha sido un promotor de estos equipos desde hace muchos años. Me invitó un par de años, obviamente se cansó de invitarme y yo, pues bueno, en fin, veía un escenario complejo de poder acompañarlos. Pero bueno, el punto es que también tuve un entrenador con una disciplina muy férrea, Francisco Linares, el Tato Linares en la Universidad Panamericana, que también forjó a muchos alumnos. Algunos se sintieron ya muy intimidados por su personalidad, quizás por su trato. Yo creo que con él concluimos muy bien, entendiendo que era una persona de un carácter duro, pero al final del día era una gran persona que se preocupaba y ocupaba hasta por las personas pues, que sus recursos no eran los más económicos, los más abundantes, por ejemplo, para estudiar en la universidad, ¿no? Oye, y ahorita hablaste de un tema de tu entrenador del CUM, ya también de la UP, mencionamos a Roberto Copia del CUM. ¿Qué porcentaje crees que influya el entrenador en el resultado final? Hombre, mi Roger, es que yo soy un convencido, pero convencido de que quizás podemos ser ingratos con nuestros profesores, ¿no? De primaria, de secundaria, de preparatoria, de la universidad. Y si algo que yo he querido pues no dejar pasar es la posibilidad de reconocer en vida o, en fin, fraternalmente lo más que se pueda, a quien ha abonado en mi vida. Por supuesto, diversos maestros de primaria que recuerdo, de secundaria, de preparatoria, de la universidad, por supuesto. El padre con el que te comentaba de Esteban Jasso, otro maestro de vida. Y creo yo que eso nos los llevamos y si podemos valorarlo en su justa medida, sabemos y nos damos cuenta que somos el producto de gente que se dedicó a dar un poquito más de lo que debía dar para forjarnos, para decirnos, oye, por aquí, por acá, vete, hazle de esta manera, esfuérzate de esta manera. Una de las lecciones, por ejemplo, del dar más de los demás es un maestro mutuo, de Jaime de la Arnal. Ah, claro. Jaime decía, Buenísimo. oye, con que demos tantito más que el de al lado, ya te distinguiste por eso. Sí, sí, ¿no? agregado cultural, ahora estuvo ahí en España. Estuvo en España. Muy buena onda, muy buen maestro. No, y un gran maestro. Sí, claro que ¿no? sí. Entonces, y además una gran persona. Y quiero preguntarte y te algo. llevas eso, y del fútbol te llevas estos ejemplos. Claro, me encanta eso, porque se nos está acabando el tiempo, pero quiero preguntarte, ¿por qué crees que sea tan importante el fútbol en el mundo? Híjole, primero, bueno, obviamente como parte del deporte. El deporte nos complementa a los seres humanos. Ojalá que quien no haga alguna actividad y nos escuche, nos vea, pues diga, oye, quizás vale la pena reflexionar sobre qué hacer por un poquito de deporte. Me parece que Sobre eso, todo cuando crecemos, ¿no? Que ya lo dejas. es correcto. Pues mira, obviamente en cualquier etapa de la vida. Pero perdóname, quizás en este punto creo que el que puedas tú forjar desde chiquitos, ¿no? El que hagan una actividad, me parece fundamental, porque al final del día, lo que tú y yo tuvimos el verdadero privilegio de vivir fue el que primero nos movió a hacer algo. Segundo, oye, pues no lo hacemos tan mal cuando jugamos al balón, ¿no? A la pelota, al fútbol. Tercero, hicimos un grupo. Claro. ¿Tus mejores amigos son del fútbol? La verdad es que te puedo decir que, encorchetando quizás a grandes amistades que tengo en la universidad, sin duda alguna que de secundaria y preparatoria los mejores son del fútbol, sin duda alguna. Sí. Vivimos tanto. Sí, sí, ¿no? te convierten Vivimos en familia. muchísimo, es familia, ¿no? Y toda esa hermandad, pues te la da empezando desde chiquito. Puede ser fútbol, puede ser básquetbol, puede ser voleibol, ¿no? Pero creo que el fútbol, bueno, a lo mejor cualquier deporte en conjunto,
te enseña a convivir, te enseña a no perder habilidades sociales, que hoy están muy... Sí, como están ahí en la cuerda floja. Están en la cuerda floja de tanto que estamos, bueno, sobre todo las nuevas generaciones, metidas en temas de redes sociales y todo esto, hasta temas de sociabilización están en riesgo. Y ahí estábamos pues, nosotros, pero encantados de la vida. Y sin teléfono. Y sin teléfono. Oye, se nos acaba el tiempo. ¿Equipo favorito? No, pues las poderosas, por supuesto. Las poderosas Águilas de la América. Es correcto. ¿Equipo español? Bueno, el Real Madrid. El Real Madrid. Sí, ¿Equipo italiano, que eran los que veíamos nosotros? Híjole, pues bueno, mira, la verdad es que el Milan siempre me gustó. El Milan. Y es que además era en el Milan de Arrigo Sacchi en aquellas... ¿Con qué número te identificas y jugabas? Jugaba yo con el 5. Con el 5. Sí, señor, y siempre me gustó el 5. ¿Quién es el mejor jugador de todos los tiempos para ti? ¡Uf! Híjole. Ronaldinho. Me fascina Ronaldinho. Qué increíble. ¿Sabes? Porque independientemente de sus capacidades técnicas, lo hacía contento. Sí, lo disfrutaba mucho, ¿no? Lo disfrutaba y, bueno, pues es un deleite. Para mí verlo es un deleite. Oye, y si no hubiera sido defensa, ¿qué te hubiera gustado ser? Híjole. Después, fíjate que además de defensa, lo platicábamos en la Universidad Panamericana, el Tato Linares me dijo, oye, juega de medio de contención y me fascinó. Bonito. Me fascinó. Y es difícil ver medios de contención zurdos. Sí, y debo decirte que me fascinó. Qué increíble. ¿Qué le dirías a la selección mexicana para que pasen ya al quinto partido? Híjole, mi Roger, ahí sí, ya bueno. Hablando de frustración. Sí, no, bueno, tampoco queremos aquí ser, híjole, pues mira, con que el esfuerzo verdaderamente sea desbordado y sobre todo porque vas a jugar en tu país, pues me doy de santos. Ya el resultado como tal, en fin, sabemos que no es el equipo técnico más dotado de la historia, pero con que dejen todo en la cancha. Oye, y última pregunta. ¿Viste lo de Martinoli? Y decía, los mejores jugadores eran del CUM. Y justo está en nuestra edad, ¿eh? O sea, él nos vio a nosotros seguramente. Yo no lo conozco. ¿Qué opinas de eso? Mira, creo que por un lado es un reconocimiento a un esfuerzo, porque de verdad es que no fue que casualmente fueron, pues no sé, ya no digamos 22, pues porque fueron 2-3 generaciones muy buenas, ¿no? 74, 75, 76, 77, ¿no? Que sin duda alguna trascendieron. Me refiero a un resultado que hubiera sido, bueno, pues son chavos de escuela y tal. Fue todo un producto de esfuerzo, de dedicación, de apostarle a cosas diferentes, como lo que hicieron Roberto y Toño, de meternos con los mejores y prepararnos para poder competir con los mejores. Que no fue un tema de casualidad, no fue un tema de compadrazgo de, oye, pues hay que goleen a estos chavos 8-0, pero pues hay que se sientan que jugaron en fuerzas básicas, ¿no? Sino que de verdad fue todo esto que hemos hablado del esfuerzo, compromiso, disciplina. Y sí escuché lo que dijo, no comparto del todo esta conclusión de que se iba después, que no podían trascender en primera división porque había muchas fiestas. La verdad es que no había mucho interés, quizás. Yo no vi un par de compañeros, tanto Fer Regueiro como Fer Moreno, quisieron buscar y tocar la puerta en equipos profesionales, pero fuera de ellos, compañeros que jugaban muy bien, la verdad es que tampoco les interesó buscar un espacio en fútbol profesional, ¿no? Teníamos quizás otros objetivos. De acuerdo. Javier Arriaga, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por transportarme a tan chingona época. La verdad es que yo pienso, o sea, ves que dicen que nos morimos y salen escenas. Yo creo que una de las escenas que saldrá en mi cassette de vida es esa celebración. No, bueno. Porque fue algo espectacular, de mis top.
Y yo te diría que yo me llevo todo, es decir, la celebración como el culmen, pero todo lo que vivimos para mí es atesorado, que ojalá mi labor en este punto es podérselo transmitir a mis hijos. Claro, ese es tu Sí, juego señor, infinito. claro. Muchísimas gracias por tu Y tiempo. encantado de estar aquí. Y gran Y- proyecto, te felicito ampliamente. Y nos vemos en la siguiente. Gracias, mi Roger.